Bueno, vamos a continuar con la clase en donde nos quedamos. En, en los videos anteriores vimos eh, los tres tipos de respuesta transitoria que ocurren en un circuito de segundo orden. ¿Sí? Vimos el primer, tres tipos o son, bueno, yo los separé en casos, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. El caso número 1, que es cuando el discriminante de la ecuación de las raíces, ¿sí? O sea, la ecuación característica del circuito tenía esta forma: S cuadrada más A1S más A0 igual a 0. Esta ecuación es muy común en los circuitos de segundo orden. Sale para circuitos en serie como este, o circuitos en paralelo, o combinaciones de serie y paralelo. Siempre nos va a dar una ecuación así para resolver la respuesta transitoria. Perdón. Entonces, esta ecuación, que es la ecuación característica, tiene raíces que son de esta forma. Esas son las raíces. Este contenido de la raíz se llama el discriminante. Por eso le pongo la D. Cuando el discriminante es positivo, las raíces van a ser reales, números reales y diferentes. Van a ser positivas, van a ser números reales, no positivas. Van a ser números reales, negativas las dos y diferentes, ¿sí? O sea, aquí me va a aparecer una respuesta de este tipo, que va a ser así: f de t igual a K1e a la S1t, K2e a la S2t. En este caso, cuando el discriminante es mayor a 0, mi respuesta toma esta forma. Tengo dos raíces, S1 y S2. ¿Sí? Esta respuesta se llama sobreamortiguada. Entonces, ejemplifiqué este caso con este circuito, el circuito RLC serie. En el circuito RLC serie, la corriente, que es la misma para todos, es la que determinamos. Hicimos cálculo de esta corriente. Ejemplifiqué este caso con valores como que tengo aquí: un henrio, 6 ohms en la resistencia, y en el capacitor un quinto de farad. Esto hizo que mi discriminante fuera positivo. Estos valores, vean la resistencia que coloqué, fue de 6 ohms. Voy a acercar la cámara para que se aprecie mejor. Ahí, ¿no? Entonces, esta resistencia de 6 ohms me dio por resultado un discriminante positivo, junto con los inductor y capacitor. Me dio discriminante positivo y respuesta sobreamortiguada. Después reduje el valor de la resistencia, pero no alteré ni la inductancia ni el capacitor. Solo reduje la resistencia a este valor, 2 raíz de 5. Es un valor muy particular, pero es el único valor que va a producir el caso 2 de la respuesta transitoria. Este valor es 4.472 ohms. Este valor de resistencia hace que este discriminante se vuelva a 0. En ese momento, mi respuesta va a tener solo raíces reales e iguales, las dos negativas, pero reales e iguales. Entonces, mi respuesta va a tener esta forma. Vean cómo las dos raíces son iguales, ¿sí? S1 y S1, o S2 y S2, que es lo mismo.
un término va acompañado de t, el otro solo la exponencial. A este tipo de respuesta se le llama sobreamortiguada. Y para eso tuve que bajar la resistencia a un solo valor. No hay más valores de resistencia que me den este caso, mientras estos elementos, inductor y capacitor, no cambien. Mientras estos no cambien, solamente hay un valor. Si yo ajusto estos, entonces va a haber otro valor diferente que me va a dar también este tipo de respuesta. Es el caso 2. Caso 2 que tenemos aquí, sobreamortiguada. Después, ¿qué hice? Bajé la resistencia más, la hice más chica. Primero fue 6, después 4.472 ohms y ahora la bajé a 2 ohms. Cuando la bajo a 2 ohms, dejando invariable sin cambiar el inductor y el capacitor, en ese momento este discriminante se vuelve negativo. Con este valor tengo un discriminante negativo. Eso va a hacer que mi respuesta, mis raíces se vuelvan con parte real y parte imaginaria. Cuando el discriminante es negativo, esto es parte imaginaria y este es parte real. Entonces mis raíces son dos raíces que son complejas conjugadas, ¿sí? Complejas conjugadas estas raíces. Y esas raíces complejas conjugadas me dan una respuesta que se llama subamortiguada, que tiene esta forma: f de t igual a e a la sigma t por kr coseno de omega de t más ki seno de omega de t. Entonces, los valores de sigma y omega d los vimos en clases pasadas, las fórmulas. Ahorita simplemente estoy recordando la forma de la ecuación que se produce, ¿sí? Y estamos viendo que a medida que la resistencia empieza a bajar, la respuesta empieza a tender a oscilar. O sea, ustedes vean aquí, la respuesta sobreamortiguada tiene una forma. Les voy a graficar aquí en chiquito la forma que toma. Así. Tiene una forma exponencial decreciente. Estas dos sigue siendo como si fuera una sola. Decae rápidamente. La respuesta críticamente amortiguada, por eso se llama críticamente amortiguada, se queda en el umbral en el que se amortigua, pero también ya como que quiere oscilar. O sea, aquí va a ser una respuesta que hace esto. O sea, como que al principio iba a oscilar y de repente se amortigua. Esto es críticamente amortiguada. Y la respuesta subamortiguada, cuando la resistencia provoca discriminante negativo, me da una respuesta oscilatoria, como esta que ven aquí, ¿sí? Así, una respuesta que se amortigua y tiende en forma exponencial, así, a decrecer en forma exponencial, pero también oscilatoria. Entonces se ve de esta manera. La respuesta subamortiguada. ¿Qué nos dice esto? Que a medida que la resistencia se hace más pequeña, el circuito va a tender a oscilar. ¿Cuál va a ser el límite? El límite sería que ahora, en vez de que valga 2, esta resistencia valga 0. Si la resistencia vale 0, entonces se queda solo el circuito inductor-capacitor y ya no aparece la resistencia. Con resistencia 0 ohms aquí, solo tengo inductor y capacitor. Como ya no tengo un elemento que disipe energía, que se deshaga de la energía,
la energía ya no puede salir del circuito, se queda atrapada en estos elementos y eso hace que la respuesta desaparezca la exponencial en la respuesta. ¿Ustedes se acuerdan del caso 3? Vamos a recordar el caso 3. Vamos a recordar la sigma y la omega d por necesidad, porque interviene en este caso, ¿sí? A este ya no se le va a llamar caso 4, es un caso particular del caso 3, le llamaríamos subcaso 3, ¿sí? Entonces, les voy a dar la fórmula de sigma. Sigma es, aquí, al tener este discriminante negativo, esto se convierte en menos A1 entre 2 más menos operador complejo y se invierte este orden, A0 menos A1 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Así. Entonces, vean lo que tenemos. Parte real, parte imaginaria. La parte real, que está aquí, es sigma. La parte imaginaria es omega d, ¿sí? A1, ¿qué es? A1, ahorita se los doy para el circuito serie, es R sobre L. En este circuito, A1 es R sobre L, A0 es 1 sobre LC. Entonces vean, si la resistencia se hace 0, que es el caso límite, porque es la tendencia que lleva, cuando la resistencia se haga 0, A1 va a valer 0. A1 se hace 0 en ese momento, para el caso especial del caso 3, o sea, el subcaso, ¿sí? Entonces, A1 se hace 0. O sea, cuando, aquí lo pongo abajo, ¿no? Cuando, lo voy a poner aquí abajo y le voy a mostrar cómo lo estoy anotando, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando R es igual a 0 ohms, entonces A1 se vuelve 0. Al volverse 0, sigma se va. O sea, sigma se hace 0. Y omega d también se modifica un poco. Si se fijan, desaparece este término y solo me queda la raíz de A0. O sea, omega d ahora se va a llamar omega 0 y es la raíz de A0. Entonces, la ecuación que tenemos aquí, esta, va a cambiar. Ahora se va a llamar f de t igual a kr coseno de omega 0t más ki seno de omega 0t. Así me va a quedar. O sea, mi función ya no tiene una exponencial que obligue a que la respuesta tienda a 0 como acá, como como esta curva, ¿no? O sea, ya no hace esto porque desapareció la exponencial y entonces mi respuesta va a ser una señal que siempre va a estar oscilando. Estas dos se representan así, con una señal que siempre está ahí permanente. Quiere decir que ahora la corriente que se va a producir en este circuito serie RLC, esta corriente que tenemos acá, esta corriente pues siempre va a estar oscilando todo el tiempo. O sea, va a circular así y luego así, otra vez así y otra vez así. Así. Cuando sea positiva el semiciclo, así. Y cuando el semiciclo sea negativo, al revés, ¿sí? Ese es el comportamiento que va a corresponder a esta señal. O sea, cuando sea positivo el semiciclo, va a circular la corriente acá en un sentido. Y cuando sea negativo,
esta corriente va a circular al revés, va a estar circulando en contrario. Mi respuesta va a ser entonces oscilatoria. Este es el subcaso o caso particular del caso 3. Entonces aquí es eje de tiempo, eje de tiempo, eje de tiempo, eje de tiempo. Acá es la corriente, corriente, corriente y corriente para el circuito serie. Vean, cuando R vale 0 y se queda solo el inductor y el capacitor, ¿sí? Esto mismo va a pasar en un circuito paralelo. Me voy acá para ilustrar el circuito paralelo. O sea, en el circuito paralelo tengo inductor, resistencia y capacitor. Entonces tengo inductor, resistencia, capacitor. Y la variable que nosotros resolveríamos sería el voltaje. Entonces en este circuito la ecuación característica sigue siendo la misma. A1 ahora sería 1 entre RC, A0 sería 1 sobre LC. Así. Entonces, mi ecuación característica que sale de la ecuación diferencial de nodo, aquí sería la ecuación de nodo la que me lleva a esta ecuación. Y aparte los coeficientes, ¿cuánto valen? A1 sería 1 en RC, A0 1 sobre LC. A medida que la resistencia, aquí es un proceso inverso, ¿no? Para que la resistencia desaparezca, aquí necesito no que tienda a 0, porque si tiende a 0 se va a volver un corto, y ese corto cancela o aísla la operación del inductor de la operación del capacitor, los aísla, cada quien trabajaría por su lado si hubiera un corto. Entonces aquí el proceso es al revés, la resistencia tiene que ir creciendo. A medida que la resistencia crece, es como si fuera impidiendo cada vez más que circulara corriente por ella, hasta que llega al límite, al subcaso especial así. Cuando estoy en una resistencia infinita es tener circuito abierto. Cuando esta resistencia es infinita, en ese momento, acá lo ven, este coeficiente se hace 0 con resistencia infinita. Y entonces solamente me queda A0 otra vez. A0 me vuelve a quedar. Y este A0, que es igual que el anterior, me va a producir esta respuesta oscilatoria, pero de voltaje. En este caso va a ser de voltaje las respuestas transitorias que se van a producir. Y esas respuestas transitorias de voltaje pues van a producir a su vez respuestas transitorias de la corriente en los elementos. Pero en esencia esta, que es la misma para todas, el voltaje que es el mismo es común, este voltaje va a estar oscilando todo el tiempo, cuando la resistencia se vuelva infinita, ¿sí? O sea, esto es con resistencia infinita, ahí, ¿no? O sea, no se alcanzó a ver ahí, es con resistencia infinita, tengo 1 a 1 igual a 0. Y mi respuesta va a ser oscilatoria. Vamos a verlo con el ejemplo que hemos estado viendo, o sea, el ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las condiciones en el circuito que estábamos analizando? El circuito serie es, la condición inicial era que la corriente I de 0 es 1 ampere. Y I' de 0 es 0 amperes segundo. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Son mis condiciones iniciales. Ahora estamos en este caso especial. R vale 0 ohms para el circuito serie. L vale 1 henrio y C vale 1/5 de farad. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación característica?
Bueno, primero tenemos solución, ¿no? O sea, primero tenemos que A1 es R sobre L y esto me da 0. A0 es 1 sobre LC y esto me da 5. Entonces mi ecuación característica que tiene esta misma forma me queda S cuadrada más A1S más A0, así. O sea, va a ser ahora S cuadrada más 5. S cuadrado más 5 igual a 0. Esa va a ser la ecuación característica. Es una cuadrática, tiene dos raíces. Entonces, las raíces de la ecuación son S igual a, hagan de cuenta aquí, despejo, S cuadrada es menos 5. Esto me da después S igual a más menos raíz de menos 5. De manera que si yo elevo al cuadrado cualquiera de los lados, debo llegar a esto. Los dos lados. Si elevo al cuadrado aquí, voy a acercar la cámara. Si yo elevo al cuadrado esta fórmula, regreso a la anterior, ¿sí? Y esta es lo mismo que esta. Entonces, aquí estoy viendo que esto me produce un número puramente imaginario. Ahora mis raíces van a ser S igual a más menos J raíz de 5. El raíz de menos 1 lo extraigo, y lo reemplazo por el operador complejo. Más menos J raíz de 5 y eso hace mis raíces. S1 es más J raíz de 5. Y S2 es menos J raíz de 5. Entonces, como son complejas, son imaginarias y conjugadas, aquí solamente son imaginarias, ya no se puede decir que, se puede hablar de ellas como un número complejo, pero con solo parte imaginaria. Entonces son imaginarias conjugadas. ¿Sí? Así me queda. Y en estas raíces, omega d se convierte a omega 0. Entonces omega 0 es raíz de 5 radianes sobre segundo. De manera que ahora la solución va a ser I de t. Ahorita checo. A ver, porque no se ve ya. ¿Sí? Entonces vean la solución aquí. ¿Sí? O sea, despejé mi raíz. La representé ya como el operador complejo raíz de 5 y el operador complejo raíz de 5 negativo. Y entonces de aquí el puro raíz de 5 es mi frecuencia de oscilación. Mi corriente I de t va a tomar esta forma que había expresado aquí, esta forma. Entonces la voy a poner. Va a ser KR coseno de raíz de 5t más KI seno de raíz de 5t. Esa es mi corriente en este circuito que solamente está excitado por condiciones iniciales, solamente condiciones iniciales, y por eso se produce una corriente como la que puse abajo, de esta manera. ¿Sí? Este es el resultado que se produce ahí. KR, KI. Estas constantes las determino basado en mis condiciones iniciales que tengo por acá. Entonces, el siguiente paso sería determinar mis constantes. Voy a pasar acá, a borrar esto y a continuar el ejemplo
que estamos viendo. Bueno, entonces vean aquí ya está limpio el pizarrón, ya lo borré ahí y voy a escribir, ¿sí? Entonces sería ahora determinando KR y KI basados en I de 0 e I' de 0, o sea, la condición inicial de la corriente y de su derivada. Entonces, primero, I de t ya lo tengo ahí, ¿no? O sea, I de t, que la voy a reescribir aquí. Ahí está. Ahora la voy a derivar porque la voy a evaluar en 0. Entonces tengo I' de t, su derivada es la derivada de este coseno, me queda menos raíz de 5 KR seno de raíz de 5 t. Y derivo el seno más raíz de 5 KI seno de raíz de 5t. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora las evalúo en t igual a 0. Entonces, en t igual a 0 segundos, aquí pongo, en la primera ecuación pongo lo que valga la condición inicial, que en este caso vale 1, en el ejemplo que estamos viendo. Y me va a quedar entonces en t igual a 0, este coseno en t igual a 0 me da solamente KR. Y este seno en t igual a 0 me da 0. El seno me da 0 y hace 0 todo. Así que eso me queda en la I de t. En la I' de 0, esto es 0. Y evalúo en t igual a 0. Aquí tengo un error. Derivo el coseno, me da seno. Derivo el seno y me debe dar coseno. Aquí es un coseno. Entonces aquí es un coseno. Corrijo, coseno. Así que evalúo en t igual a 0 y me queda 1 aquí. Y este se hace 0. Este se hace 0 y este se hace 1. Así que me queda raíz de 5 KI. Es lo que me da. Solo queda este coeficiente y este se va cuando evalúo en 0. ¿Sí? Ustedes se pueden dar cuenta como KR es 1 y KI es 0. Así que ya tengo los valores de mis constantes, las regreso a la solución y ya pongo aquí la solución final. Es coseno de raíz de 5t amperes. Entonces vean, la corriente que circula en mi circuito serie es coseno de raíz de 5t. ¿Sí? No, aquí así. Ahí está, ¿no? O sea, la corriente que circula es coseno de raíz de 5t. Esa es la corriente en este circuito. Lo tengo así, es inductor, resistor, capacitor. Así está mi circuito. Aquí está circulando la corriente I en ese circuito. Esta corriente, que es esta, es la corriente del inductor. Así que ya tengo la corriente de mi inductor. ¿Qué otra variable es importante? Es ahora, ya no hay resistencia. ¿Sí? Entonces resistencia ya no existe. Ya nada más es inductor y capacitor, en este caso. Ahora, la otra variable importante es el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor
es el otro importante, porque esta es la corriente del inductor. Entonces, el voltaje del capacitor lo podría sacar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el voltaje del capacitor. Basándome en esta corriente, el voltaje sería 1 sobre C, la integral de la corriente, de 0 a t, ¿sí? De 0 a t, pero tendría que sumarle el voltaje del capacitor que hay en 0, ¿sí? Y ese voltaje no lo conozco porque no me lo dan. Necesitaría determinarlo con la ecuación de malla de este circuito. Sí lo puedo hacer siempre que primero determine este voltaje. Si conozco este voltaje, ya lo pongo aquí y puedo ya integrar esta corriente. Esta corriente la meto acá y ya saco el voltaje BC de T, ¿sí? Entonces este es el voltaje, lo voy a poner otra vez, así, BC de T. Pero necesitaría este voltaje BC de 0, ¿sí? No es difícil determinarlo. Plantean ustedes la suma de voltajes y ahí debe salir directamente este. Pero para no hacerlo de esta manera, para no hacerlo integrando, porque a veces las integrales son más difíciles, las integrales se vuelven más difíciles que las derivadas, entonces me aprovecho del hecho de que la corriente cuando pasa por el inductor establece esta polaridad, así más o menos. Entonces vean, el voltaje del inductor tiene esta polaridad, el voltaje del capacitor tiene esta. Cuando los enfrento así, los pongo uno frente al otro, estos se ve así, el inductor se ve así y el capacitor así. Y mi corriente está circulando aquí. Entonces el inductor tiene esta polaridad, el capacitor tiene esta polaridad. Entonces, ¿qué puedo decir? Si este es el voltaje del inductor, pues puedo decir que el voltaje del capacitor es el negativo del voltaje del inductor, ¿se fijan? ¿Sí? BC es menos BL, entonces puedo calcular así, puedo calcular BC de T como menos BL de T, y BL de T es a través de una derivada, o sea, sería menos la inductancia que aquí hay, menos L DI en DT, así, ¿sí? O sea, menos BL es así. Entonces nada más tomo esta corriente, la derivo y la multiplico por L. L vale 1. En nuestro problema L vale 1. Entonces aquí me quedaría nada más la pura derivada negativa, o sea, menos, y luego la derivada de este coseno. La derivada del coseno me da, la derivada del coseno es menos raíz de 5 seno de raíz de 5t. Ya derivé esta corriente ya la derivé, la puse aquí, y este menos al derivar se cancela con el menos de afuera que aparece aquí en la fórmula de BC igual a menos BL. Este menos se cancela y entonces el voltaje del capacitor BC de T me da raíz de 5 seno de raíz de 5t volts. Entonces vean, ya tengo la corriente, primero la corriente, acá está, y ya tengo el voltaje, así, ahí está. Entonces vean, tengo corriente y voltaje. Voy a acercar la cámara para que se aprecie mejor. Voy a bajarla, ¿sí? Ya tengo mi corriente y ya tengo mi voltaje. Lo único que hice fue reacomodar las piezas de este inductor y capacitor, poner el inductor vertical
y darme cuenta de que el voltaje del inductor es lo contrario del capacitor. Por eso, en vez de resolver por una integral el voltaje del capacitor, mejor lo resuelvo así. Digo, BC de T es menos BL, así que es menos la inductancia por la derivada de la corriente. Tomo esta corriente, la derivo y se cancelan los signos menos y ya me queda así mi voltaje. ¿Sí? Vean, ya tengo el voltaje del capacitor, la corriente del inductor. La corriente es la manera en que el inductor almacena la energía. El voltaje es la manera en que el capacitor almacena su energía. Así que cada una de ellas me habla de la energía. Pero si quiero más claridad, pues calculo las energías, directamente las fórmulas de las energías, para ver cómo las energías se están moviendo. Eso lo voy a hacer acá, ¿sí? Entonces vamos acá a esta parte, así, y voy aquí, le muevo tantito, elevo tantito la camarita, ahí, y me quito esto que aquí ya, aquí está el enunciado del problema, pero pues ya lo estamos resolviendo, ¿no? Sí. Así que ya nada más ahorita lo que queda es calcular las expresiones de la energía para ver cómo la energía se está moviendo o está comportándose en el inductor y en el capacitor. Entonces, vean aquí arriba, voy a poner la energía con negro. Entonces, la energía de L y C. Primero, la energía del inductor es 1/2 de L por I cuadrada. Así que ahí está la ecuación. Lo único que hago es poner 1/2. L vale 1 y la corriente al cuadrado es coseno cuadrado de raíz de 5t. Entonces ahí está mi ecuación de energía. Este coseno cuadrado lo reemplazo con una identidad trigonométrica. Aquí nada más tengo 1/2 por 1, así que esto me queda así. Omega L de t me va a dar 1/2 y luego reemplazo al coseno cuadrado. El coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 veces la frecuencia por t sobre 2. Si no estoy equivocado, debe ser eso. Déjenme checar aquí en las notas y está correcto, ¿no? Entonces, así me queda. Y fíjense, el coseno cuadrado lo reemplacé por esta identidad trigonométrica. Este 2 se multiplica con este y entonces me da 1/4. Así que omega L de t me da 1/4 más 1/4 coseno de 2 raíz de 5t. Todo esto son joules. Esta es la energía del inductor. Ahora voy a calcular la energía del capacitor. La energía del capacitor, omega C, es 1/2 de CB cuadrada. ¿Sí? 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Sustituyo datos. Esto es 1/2 por el capacitor vale 1/5. El voltaje al cuadrado es, lo pongo aquí, raíz de 5 seno de raíz de 5t al cuadrado. Aquí ya está el voltaje del capacitor al cuadrado. No se alcanza a ver el cuadrado, ya lo ven ahí. Ahí está al cuadrado. Entonces vuelvo a usar una identidad trigonométrica. Este raíz de 5 al cuadrado me da 5. Este 5 se cancela con este y me queda otra vez 1/2. Así que aquí me queda omega c de t igual a 1/2. Ese 1/2 es este. El 5 se va a ir con este elevado al cuadrado. Y el seno cuadrado me queda así. Es una expresión casi igual a la anterior, pero ahora con signo menos. Es 1 menos coseno
de 2 raíz de 5t entre 2, así. Entonces vean, ahora es un signo negativo, ¿sí? Ese signo negativo, aquí, así, ¿no? Signo menos. Otra vez 2 se multiplica con 2 y puedo escribir omega c de t igual a 1/4 menos 1/4 coseno de 2 raíz de 5t joules. Entonces, ya tengo fórmulas que me hablan exactamente de cómo se está comportando la energía en mi circuito. O sea, cuánto... no, perdón, esta no es... me equivoqué, es esta de acá arriba. Esta, ¿no? O sea, esta es la energía del capacitor, del inductor y esta del capacitor. Así. Ahí están las dos fórmulas de energía. Y luego vendrían las gráficas. Las gráficas nos dan mucha claridad de lo que está pasando entre las energías y entre los corrientes y voltajes. Entonces vean acá en esta parte, más acá, ya sí, tantito para atrás, así más o menos, ¿sí? Fíjense, aquí voy a hacer el gráfico, ¿sí? Voy a dibujar alineadas las gráficas para que en tiempo estén sincronizadas. Entonces, primero, así, tengo aquí está. Primero empezamos, voy a dividir, a cuadricular esto. Primero voy a graficar la corriente, así que esa va a ir más o menos por aquí, hasta acá. Después voy a graficar el voltaje. Como la corriente y el voltaje son coseno y seno, pues va a ser aquí. Tiempo, tiempo. Y ahora voy a graficar las energías. Algo que nos debe quedar claro siempre es que las energías siempre son positivas o siempre son positivas, nunca son negativas. La energía nunca es negativa, siempre es positiva. Las gráficas de estas fórmulas siempre me van a dar arriba, en el cuadrante de arriba. Entonces, háganme cuenta que es aquí, esta parte, y así. Y luego la otra energía es acá. Ahí están ya los ejes. Así que primero va a ser la corriente, bueno, de este lado, la corriente en amperes. Luego es el voltaje, lo voy a poner por acá, BC en volts, luego la energía del inductor y luego la energía del capacitor. Los orígenes, aquí están, los orígenes, así. Ahora voy a trazar las divisiones. Mi pulso a veces se mueve mucho.
ahí está. Entonces, la corriente oscila entre 1 y -1. Aquí es 1, -1. Y la voy a trazar. Va a ser, es así. Ahí está la corriente, es un coseno con valor unitario, 1 menos 1. El voltaje es magnitud, valor pico de raíz de 5. Entonces aquí raíz de 5 y menos raíz de 5. Ahí está la raíz de 5. Y también ahora es un seno, entonces hace esto. Bueno, ahí quedó más o menos trazado. Un voltaje DC. Ahora viene la energía del inductor. El inductor es un coseno montado sobre una componente directa que vale 1/4. La componente directa está aquí, este es 1/4. Cuando le pongo el coseno encima, se suma otro cuarto y entonces, perdón, aquí sería 1/2. Entonces es 1/4 de esta componente y cuando le sumo este otro cuarto, llego a 1/2 y es un coseno, así que va a ser un coseno. Va a ser así. Ahí está el coseno, este coseno con valor de 1/4 oscilando al doble de la frecuencia de estas, ¿sí? O sea que mientras aquí ocurre un ciclo, hasta aquí, ustedes ven que ocurrió un ciclo. Un ciclo, ¿cuánto lleva? 1, 2, 3, 4 divisiones. 4 divisiones me da un ciclo. Aquí un ciclo lleva solo 2 divisiones porque tiene el doble de frecuencia. En 2 divisiones tiene que ocurrir un ciclo. Y lo mismo va a pasar con omega C. Es 1/4. Aquí está la componente sobre la que se monta. Y es un coseno con otro cuarto que se agrega. Se agrega otro cuarto y también llega a 1/2. Pero es un coseno negativo, así que este va a empezar por acá y va a hacer esto. Así. ¿Sí? Entonces ahí está. Voy a regresar un poco más atrás y voy a bajar tantito la cámara para que se alcance a apreciar todo. Ahí está toda la señal. Ustedes se pueden dar cuenta cómo cuando empieza en el origen, en el eje inicial, vertical, la corriente es máxima. El inductor tiene toda la energía aquí almacenada y el capacitor no tiene nada de energía. Vean, aquí el inductor tiene toda la energía y el capacitor no tiene nada de energía. Su voltaje es 0, no tiene energía. Y eso se puede ver acá. El inductor tiene toda la energía, vean, pero el capacitor tiene 0, está por acá, ¿sí? El capacitor está en 0 joules de energía. Aquí apenas se alcanza a ver mi dedo, ahí está 0 joules. Luego después,
Cuando el inductor se deshace de su energía en este punto, en el cruce por cero, no tiene nada de energía el inductor. Ustedes pueden ver que el capacitor ya almacenó un máximo de energía que es raíz de 5 volts. En ese momento pueden ver cómo el inductor efectivamente tiene cero energía. Aquí estamos en el mínimo cero de energía, no tiene energía. Cuando la corriente es cero, hay cero energía. Y en ese momento el capacitor tiene el máximo de energía. Vean cómo tiene el máximo de energía porque tiene voltaje almacenado, ¿sí? Y luego, ¿qué va a pasar? Ahora empieza a circular la corriente, pero al revés, en sentido contrario, y el inductor tiene un máximo de energía. Aquí tiene máximo de energía y eso se puede apreciar aquí en su curva de energía, que vuelve a ser otra vez máximo, mientras que el capacitor vuelve a tener cero energía, y eso se refleja en su curva de energía, porque otra vez acá vuelve a estar en cero energía. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Hasta abajo de la imagen tengo mi dedo apuntando, cero energía, porque tiene cero voltaje. Y vuelve otra vez el inductor a desalojar su energía, tiene cero energía aquí, y el capacitor almacena máximo voltaje, pero ahora con polaridad contraria, su polaridad es invertida, ahora tiene menos raíz de 5 volts, ¿sí? Como tiene energía el capacitor y el inductor no tiene, aquí lo podemos ver, el inductor no tiene energía, está en cero, y el capacitor tiene un máximo de energía, aunque sea negativa no le hace, pero tiene un máximo de energía almacenada, ¿sí? Y otra vez volvemos al inicio de otro periodo, otra vez el inductor tiene el máximo de energía, el capacitor tiene cero energía. Como tiene máximo energía el inductor, aquí tenemos otro máximo de energía del inductor, omega L es máximo, y el capacitor tiene mínimo por acá. Entonces ahí se vuelve a apreciar otra vez el cero, ¿sí? Ahí está el cero. Entonces vean cómo los puntos están sincronizados, cómo la energía oscila al doble de frecuencia que el voltaje y la corriente, ¿sí? Entonces ese es el comportamiento de un circuito que no tiene resistencia, que solamente tiene, como aquí, inductancia y capacitor, ¿sí? Espero que haya quedado claro esto. Y ahora me voy a pasar a otro ejemplo, ya dejo en paz esto. Pero ya vimos los tres casos de respuesta transitoria, ¿sí? Los tres casos: sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado, y el caso especial, que es el de oscilatorio, una oscilación permanente, que es lo que acabamos de ver. Entonces ahora voy a ver ya ejemplos de distintos circuitos, de cómo se resuelve el mismo, cualquiera de los tres casos, cómo se resuelve. Entonces ahorita hago una pausa. Bueno, ven, ahora tenemos un circuito, voy a ver distintos ejemplos, este es uno de ellos. Es un circuito que ya no es una sola malla, o un solo nodo. O sea, aquí ya tengo dos mallas. Si quiero resolver por mallas, son dos mallas que están ahí marcadas con sus corrientes. O si quiero resolver por nodos, tendría que poner este nodo y este nodo, dos nodos, y este de abajo sería mi nodo común, mi nodo de referencia. Entonces serían dos ecuaciones de nodos si resuelvo por nodos. Si resuelvo por malla, serían dos ecuaciones de malla, ¿sí? Vamos a ver cómo se resuelve para sacar la respuesta transitoria. Si ustedes se fijan, no hay fuente externa. La única excitación son la corriente que está pasando por los inductores. Cada inductor lleva una corriente y esas corrientes son las condiciones iniciales. Pero en el enunciado no me dan el valor de la corriente que pasa por el primer inductor, solo me dan la corriente del segundo y la derivada de esa corriente. Con eso está implícito el valor de la corriente en la primera
bobina, en la primera inductancia, ¿sí? O sea, aquí hay un valor de corriente que está pasando, pero aunque no me lo da, está implícito con este valor de condición inicial de la derivada. La corriente de este otro inductor sí me la dan, es 1 amper, pero no me dan el de la primera inductancia, solo me dan la velocidad con la que va a arrancar esa misma corriente de aquí, si va a ir positiva, negativa o no. Aquí me dice que no, que va a empezar en cero, o sea, no va a crecer ni va a bajar, sino que va a ir así primero y luego ya va a empezar a moverse hacia abajo, hacia arriba, ya depende. Entonces vamos a empezar. El paso número 1 es buscar llegar a la ecuación característica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear las ecuaciones de Maya. Las ecuaciones de Maya, primero marco las polaridades de los voltajes. O sea, aquí por ejemplo tengo más, menos, acá también más, menos. Aquí tengo más, menos, y esta corriente marca más aquí, menos acá, más aquí, menos acá. Entonces ahí están las polaridades de los voltajes. Y empiezo con la malla número 1. Primero es más, fíjense, primero topo con este más, sería más resistencia por corriente, ¿sí? Aquí mis unidades son ohms, Henry, así. Entonces, ohms, Henry, así que sería primero el voltaje de la resistencia, que es resistencia por corriente. Sería 2 y 1, ¿sí? Estoy en la malla 1, esta malla, entonces tengo 2 y 1. Luego llego acá y me topo con este voltaje, también es más. El voltaje del inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces la inductancia vale 1 y la derivada de la corriente es la derivada de I1 con respecto a T. ¿Sí? Este es el voltaje con esta polaridad. Y el voltaje con esta polaridad, que es al revés, menos, va aquí, menos, este menos es este menos, ahora el voltaje, pero debido a esta corriente, sería la inductancia, que vale 1, por la derivada de la corriente. Entonces sería derivada de I2 en dt, así. Entonces ahí está la parte del voltaje en la bobina, en esta inductancia, debido a esta corriente. Aquí está, ¿sí? Y con eso termino los voltajes de esta mallita. Ya están contemplados que sería este otro, y que es este. Entonces la suma de los voltajes es igual a 0. Y ahora voy con la malla 2. Empiezo con esta, sería más, entonces pongo aquí malla 2. Entonces sería más, es este más, sería la inductancia por la derivada de esta corriente, que es derivada de I2 en dt. Luego menos, este menos lo tomo en cuenta, pero ahora con respecto a esta corriente sería menos la derivada de I1 en dt, o sea, es la inductancia, que vale 1, por la derivada de la corriente, ¿sí? Así que aquí son el voltaje del inductor debido a I2, el voltaje, y el voltaje del inductor debido a I1, que sería otra vez la inductancia por la derivada, la inductancia por la derivada. Después paso por esta resistencia y es un más. Vean, aquí hay un más, entonces pongo más la resistencia por I2. Luego paso por esta otra, que es más esta inductancia por la derivada de la corriente. Ahí está. Entonces, ahí están todos los términos de esta malla. En esta malla hay 4 términos. Uno con esta polaridad, que es este. Otro con esta polaridad, que es este. Este otro con esta polaridad más, que es este. Y este otro con esta polaridad más, que es este. Entonces ahí está la suma de los voltajes, ¿sí? Siguiente paso pues es reordenar estas ecuaciones. Se reordenan escribiendo siempre primero las derivadas, ¿sí? O sea, aquí, hagan de cuenta,
pongo esta línea y entonces la malla 1 primero pongo la derivada. Después pongo sin derivar. Después pongo la derivada de I2. Ya acabé con las de I1, pongo a la de I2, que es menos de I2 en dt. Como no hay término sin derivar, aquí está en blanco y después sigue 0. Así, ¿no? Entonces, no hay término de I2 sin derivar no hay. Me voy en la segunda ecuación. En la segunda ecuación tengo que es la derivada de I1, me queda entonces acá menos derivada de I1 en dt. Después, término sin derivar de I1 no hay. No hay ninguno de I1 sin derivar. I1 sin derivar no hay, se queda en blanco. Después vienen las derivadas de I2. Aquí tengo una y tengo otra. Estas me dan 2. Aquí sería más 2 derivada de I2 en dt. Así. Entonces, es 2 veces la derivada. Aquí está. ¿Sí? Así, ahí está. Ya. Luego sigue I2 sin derivar. Sería 3I2. Aquí va más 3I2 igual a 0. ¿Sí? Ya ordené mis ecuaciones. En las ecuaciones, repito, siempre va primero la derivada, luego sin derivar y luego las integrales, y hay integrales de esta variable. Como no hay integrales de esta variable, pues tampoco la pongo. Y después ya la siguiente variable sería sus derivadas sin derivar y las integrales. Y ya después sigue el igual. ¿Sí? Entonces ya tengo ordenado la malla 1, la malla 2. ¿Sí? Malla 1, malla 2. Aquí le pongo otra vez, es malla 1, malla 2. Ahí. ¿Sí? Ahora, como hay dos incógnitas, entonces necesito dos soluciones transitorias, una para I1, otra para I2, ¿sí? O sea, debe haber dos corrientes transitorias, una para cada uno. Como hay dos variables, aquí necesito dos soluciones transitorias. Entonces, aquí me pongo, y vamos acá. Entonces, proponemos soluciones transitorias. Pongo I1 de t igual a K1e a la, bueno, nada más le voy a poner K e a la st. Bueno, sí le voy a dejar K1e a la st. Y propongo también I2 de t igual a K2e a la st. ¿Sí? Estoy diferenciando las constantes porque una es la magnitud de esta corriente, la otra es la magnitud de esta otra corriente. Pero las dos corrientes se ven afectadas por las mismas raíces, por eso no hice distinción de S. Esta S es esta misma, son afectadas por las mismas raíces. Lo que sí es diferente son sus magnitudes. Entonces propongo estas soluciones transitorias. Estas soluciones deben ser solución de este sistema de ecuaciones. Entonces sustituyo aquí, sustituyo en el sistema de ecuaciones. O sea, aquí sustituimos en el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? En el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, el plural, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Sustituyo. Entonces, vamos a ver cómo está el sistema de ecuaciones. Ahí está. Primero es la derivada de I1.
Así que primero derivo, me queda S K1 e a la ST. Ya está. Entonces primero es la derivada de I1. Luego sigue 2 y 1. Si lo ven aquí, 2 y 1. Entonces sería 2 veces esto. Es más 2K1 e a la ST. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? Sigue menos la derivada de I2. Menos la derivada de I2. Así que tomo esta que está acá y la derivo con, sí, no menos, pongo el menos ahí. Entonces me queda menos SK2 e a la ST y igual a 0. Ya terminé esta ecuación, no tiene más términos, queda igual a 0, ¿sí? Así que ahí está ya mi ecuación igual a 0. Aquí está 0. Ahora voy con la segunda ecuación, tengo menos la derivada de I1. Así que sería ahora menos SK1 e a la ST. ¿Sí? Es menos la derivada de esta expresión. La pongo aquí. Luego viene 2 veces la derivada de I2. Así que derivo esta y la multiplico por 2. Me queda más 2 SK2 e a la ST. Ahí ya está 2 veces la derivada. Es este término. Y luego sigue 3 veces I2. Así que tomo esta y la multiplico por 3. Es más 3K2 e a la ST igual a 0. Entonces ya hice la sustitución. Ahora tengo que ordenar. Ya está aquí mi sistema de ecuaciones, vean. Y lo que tengo que hacer es ordenar, sobre todo asociando los términos que tienen K1 e a la ST y separándolos de los términos que tienen K2 e a la ST. Vean cómo aquí estos dos términos en la primera malla los puedo asociar. Me queda S más 2 K1 e a la ST. ¿Sí? Estos dos. Este término me queda solo. Ahora la segunda malla, este está solito. Y luego vienen estos dos, que es 2S más 3 K2 e a la ST igual a 0. ¿Sí? Ya están asociados los términos que contienen K1 y 1 de T, aquí está, y 2 de T, que es esta parte, aquí está, ¿no? Los otros términos. Ahora escribo en producto de matrices, porque ya ven que esto es I1 y esto de acá es I2. Entonces, hagan de cuenta que, bueno, antes de escribir en matrices, que los cambio otra vez por I1 y 2. Así que vean cómo me queda S más 2 I1 menos S y 2 igual a 0. Y la segunda malla es menos S y 1 más 2S más 3 y 2 igual a 0. ¿Sí? Y ahora sí puedo hacer producto de matrices. Entonces me queda S más 2 menos S menos S 2S más 3. Y por acá me queda I1 y 2 igual a 0, 0. ¿Sí? Ahí tengo
un producto de matrices, ¿sí? Entonces vean, esta la pasé a matrices. Mis incógnitas que no conozco, I1 y 2, en realidad no sé cuánto valen, las estoy proponiendo, pero no sé cuánto valen, ¿no? I1 es K1e a la ST, I2 es K2e a la ST. Y mi matriz de coeficientes que contienen a la raíz S. Entonces, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones de la forma A por X igual a B. Así está el producto de matrices. A por X igual a B. En este producto de matrices, para que se cumpla la igualdad, hay dos opciones, como siempre. La primera opción es la menos recomendada, que es la solución trivial, que I1 e I2 valgan 0. Entonces, hay 2. Voy a escribir acá, voy a elevar para que vean lo que estoy redactando. Entonces, hay dos soluciones para cumplir la igualdad. Para cumplir la igualdad. La primera es la solución trivial, que I1 de t e I2 de t valgan 0. Si estas corrientes de esta matriz valen 0, I1 e I2, pues entonces se cumple la igualdad, el 0. Y la solución no trivial. La no trivial, que es la que nosotros queremos tener porque es la que nos da información inteligente. Esta es que en vez de que las corrientes valgan 0, en este sistema de ecuaciones, la teoría del álgebra lineal me dice que si el determinante de A es igual a 0, se cumple la igualdad, ¿sí? Entonces, si el determinante de A es 0, es una matriz de 0, no es una matriz, es una fórmula, ¿no? O sea, si el determinante de A es 0, es igual a 0, este producto se cumple. Entonces hago eso, saco el determinante de esta matriz. Nada más que yo, en vez de llamarle así, determinante de A, pues simplemente le llamo delta. Siempre le llamo solo delta. Saco este determinante, sería S más 2 por 2S más 3 menos este producto de contradiagonal, sería menos S al cuadrado, ¿sí? Ahí se alcanza a ver. Si no se alcanza a ver, lo voy a acercar para que lo alcancen a ver, ¿no? Entonces vean cómo es S más 2, la diagonal principal, el producto S más 2 por 2S más 3. Y luego le resto el producto de la contradiagonal, que es menos S por menos S. Por eso me queda menos S al cuadrado. Entonces este determinante lo voy a desarrollar. Me queda 2S cuadrada más 4S más 3S más 6 menos S cuadrada. Así. Y ahora esta S cuadrada y esta S cuadrada se simplifican. Me queda determinante igual a 2S cuadrada menos S me da S cuadrada, ¿sí? 2S cuadrada menos S. Luego 4S y 3S me da 7S. Y luego me queda este 6. Entonces,
Si hago que esto valga 0, en ese momento este producto de matrices se satisface cuando este valga 0. Para eso necesito encontrar los valores de S que cumplen la igualdad. Entonces encontramos las raíces de esta, que es la ecuación característica del circuito. Entonces las raíces de la ecuación característica sería S igual a menos 7 sobre 2 más menos raíz de 7 sobre 2 al cuadrado menos 6. Así, ya sustituí en la fórmula de las raíces. Voy a continuar allá este desarrollo, ¿sí? Voy a continuar para ver qué me da. Entonces me voy acá. Aquí. Y me queda S igual a menos 7 medios más menos 49 cuartos menos 6. El 6 lo voy a poner en cuartos. Es 24 cuartos. Así, este era un 6. Así que simplifico. 49 menos 24 me da 25. Esto es menos 7 medios más menos raíz de 25 cuartos. O sea, S igual a menos 7 medios más menos 5 medios. ¿Sí lo ven? Ahí está. Menos 7 medios más menos 5 medios. Y de aquí ya saco dos raíces. O sea, la primera sería con signo más. Menos 7 medios más 5 medios me da menos 2 medios, o sea, menos 1. Y la otra, S2, esta otra es con signo menos. Menos 7 medios menos 5 medios me da menos 12 medios. 12 medios. Me da menos 6. Entonces, mi otra raíz es menos 6. Me doy cuenta de que este circuito tiene raíces reales y diferentes. ¿Sí? Raíces reales y diferentes. Aquí es diferentes. Estoy viendo que el discriminante es positivo, ¿lo ven? O sea, estoy en el caso número 1. Mi discriminante es positivo, entonces estoy en el caso número 1. Mi respuesta va a ser sobreamortiguada. Este tipo de circuitos siempre dan respuesta sobreamortiguada. Son circuitos que tienen o dos inductores o dos capacitores. Siempre dan respuesta sobreamortiguada. O sea, su respuesta siempre es el caso 1. Nunca dan caso 2 o caso 3. Los que dan caso 2 o caso 3 son circuitos con inductor y capacitor. Así que estos circuitos de solo inductores o solo capacitores me dan caso 1. Me voy acá. Entonces aquí, en esta parte, ya tengo mis raíces. Aquí están, ¿sí? Estoy, como el discriminante es positivo,
y las raíces son reales y diferentes, eso implica que mi respuesta corresponde al caso 1, o sea, una respuesta sobre amortiguada. Tengo una respuesta sobre amortiguada. Y ya puedo escribir, si voy a encontrar, si me están pidiendo que encuentre I2, pues entonces ya puedo poner I2 así. I2 de T es K, como son dos raíces, pues son dos exponenciales para cada corriente. Hagan de cuenta, por ejemplo, I1 sería, por ejemplo, K e a la S1T, KB e a la S2T. ¿Sí? S1 y S2 ya las tengo aquí, es menos 1 y menos 6. ¿Sí? Y para I2 tengo KC e a la S1T, KD e a la S2T. Entonces vean cómo estoy repitiendo las raíces. En las dos corrientes tengo las mismas raíces. Lo que cambia son los coeficientes. Esos van a cambiar porque me hablan de la magnitud de la corriente. La magnitud de la corriente es distinta en cada corriente. Cada una tiene su propia magnitud, pero sí tienen las mismas raíces. Tienen las mismas raíces, pero su magnitud son diferentes. Por eso les doy constantes a cada una diferentes. Pero como yo nada más quiero esta corriente, esta, pues me concentro en esta. Entonces digo, esta va a ser I2 igual a KC e a la menos 1 por T, como está aquí, más KD e a la menos 6, que está aquí, ¿sí? Está el menos 6 por T. Esa es la corriente. Ahora solo me falta encontrar KC y KD usando las condiciones iniciales. ¿Sí? Las condiciones iniciales. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos sacado fórmulas para encontrar estas constantes en las condiciones, teniendo las condiciones iniciales. ¿Cuáles condiciones iniciales? Estas que están acá, o sea, la I2 de 0 y la I2' de 0. I2 de 0, que está acá, y la I2' que está aquí. Entonces, con esas dos saco mis constantes. ¿Sí? Ya teníamos fórmula de eso. Que habíamos sacado para el caso sobre amortiguada. Nada más que las constantes pues les había dado subíndice diferente a estos, pero es nada más repasar las fórmulas de las constantes para el caso 1. ¿Sí? Las fórmulas de las constantes, por ejemplo, Kc, según esta, es f de 0, S2 menos f' de 0, entre S2 menos S1. Y KD es f de f' de 0 menos S1 f de 0 entre S2 menos S1. ¿Sí? Ahí están las fórmulas. Estas fórmulas ya las habíamos sacado para las constantes que acompañan a la solución sobre amortiguada. La respuesta sobre amortiguada tiene constantes que se calculan así. Nada más hay que adaptarlas a la variable que estamos resolviendo, que es I2. Entonces, como es I2, en vez de F pongo I. O sea, en vez de poner F, le pongo I. Que sería entonces I2 de 0 por S2 menos I2' de 0.
así, ¿no? Entre S2 menos S1. Y esta otra, esta que es prima, sería I2 prima de 0 menos S1 y 2 de 0. Y abajo otra vez S2 menos S1. Así que ya ajusté las fórmulas a la variable que me interesa. Y ahí le vacío los datos. Vacío los datos aquí y vamos a ver qué queda. Vean cómo voy a borrar esto que ya es esto que está acá. KC es esto, KD es esto. Entonces vamos a sustituir los valores. Tengo I2 de 0 vale 1, S2 vale menos 6, aquí está. Y le resto I2' que vale 0. I2' es 0. Abajo es S2 que es menos 6 menos S1 que es menos 1. Así. Lo mismo hago en esta. En esta tengo I2' vale 0 y le resto S1 que es menos 1 por I2 de 0 que vale 1. Abajo es menos 6 menos menos 1. Así. Y ya tengo ahí la sustitución de estos datos. Aquí están sustituidos. Entonces, ¿qué me queda? KC va a ser, aquí arriba me queda menos 6. Aquí abajo me queda menos 5. Así que sería 6/5. Y luego KD. KD, aquí arriba me queda 1. Aquí abajo me queda menos 5. Así que esto es menos 1/5. ¿Sí? Vean cómo ya tengo mis constantes. Esta, KC, KD. Así. Ya puedo regresar estos datos a I2, KC y KD, a esta ecuación que está aquí, a esta que es esta que está aquí. ¿Sí? Ya puedo regresar estas constantes aquí. Entonces me queda I2 de t. Voy a bajar. ¿Sí? Estas constantes ya las puedo vaciar acá y las sustituyo. Me queda primero 6/5. 6/5 e a la menos t menos 1/5 e a la menos 6t amperes. Esta es la corriente para tiempos mayores a 0. Entonces ya tengo mi corriente que circula por esa malla. Ya resolví para esta variable I2. Claro que yo tenía condiciones iniciales de I2 de 0 y I2'. ¿Sí? Si me piden resolver para I1, necesito I1 de 0 y necesito I1' de 0. ¿Sí? Si me piden resolver para I1, necesito tener I1 de 0 y I1' de 0. Esos los puedo buscar aquí, de aquí los puedo sacar. Nada más es evaluar, estas son las ecuaciones de malla del circuito. Nada más es tomar las ecuaciones de malla que habíamos sacado y reemplazar en ella las condiciones que ya me da el problema acá arriba. Ya ven que arriba me da las condiciones.
y 2 de 0, 1, y 2' de 0 es 0. Entonces regreso acá a mi sistema de ecuaciones y vacío esas condiciones, las vacío aquí. O sea, este valor I2' es esto es I2'. En t igual a 0, esta vale 0. Igual acá, esta I2' vale 0. I2 de 0 vale 1, ¿sí? O sea, acá arriba, I2 de 0 vale 1. Esta ya la sustituí, esta ya la puse aquí abajo. Hice 0 estas, así. Ahora esta que vale 1, regreso acá abajo, ¿sí? Aquí. Y esta vale 1. Como esta vale 1, todo esto vale 3. Así. Y entonces vean que me aparece un 0 aquí, acá un 3. Este 3 lo paso del otro lado negativo, ¿sí? Y mi sistema de ecuaciones que aquí hay, se convierte en esto. Voy a poner esta separación para ver cómo queda esta. Esta queda así, I1' de 0, porque estoy evaluando toda la ecuación la estoy evaluando en 0. Como toda la ecuación la estoy evaluando en 0, esto sería I1' de 0. Esta primera derivada es I1' de 0. Luego sigue dos veces I1 de 0. I1 de 0. Y luego ya sigue este 0. Entonces esta ya nada más le igualo a 0. Luego esta otra ecuación de abajo es menos I1' de 0. Menos I1' de 0. Así. Y luego sigue este 3. Este 3 pasa del otro lado y me queda menos 3. ¿Sí? Este 3 pasa del otro lado como menos 3. Así que mi sistema de ecuaciones que tengo aquí se convierte en esto. Y en esto ya puedo encontrar I1', aquí ya lo tengo, I1' vale 3, el menos se va con el menos, ¿sí? Así que aquí, de esta, yo ya puedo sacar directamente I1' de 0 igual a 3 amperes sobre segundo, porque es derivada de I1 con respecto a t. Esto es la derivada de I1 con respecto a t. Esto es esto, pero en t igual a 0. Y este dato lo sustituyo acá y despejo I1 de 0. ¿Sí? I1 de 0. I1 de 0 sería ahora esta condición pasa a negativa. Sería menos I1' de 0 sobre 2. Así. ¿Sí? Cuando yo despejo esta condición, en función de esta pasa del otro lado negativa y este 2 pasa dividiendo. Y le sustituyo lo que vale. I1' es 3. Entonces aquí me daría menos 3 medios de ampere. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen las condiciones iniciales que se necesitan si quieren resolver para la corriente I1. Ya tienen la condición inicial que haría falta y esta otra que es esta de acá, así, ¿no? Entonces estas son las que necesito para resolver para I1 de t aquí. Para sacar I1 de t necesito las condiciones que sacamos acá, estas condiciones que están aquí abajo. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo. Ya tenemos incluso la respuesta, ya de hecho ya nada más sería encontrar las constantes, se fijan, en fórmulas como las que vimos acá, ¿sí? Encontrar las constantes en esas formulitas, ya nada más sería ese el problema. Así que el problema ya es repetitivo, se vuelve igual que con I2 y lo único problema es encontrar las condiciones iniciales para esta variable que no nos dieron aquí, pero lo hicimos con las ecuaciones de malla que ya habíamos determinado.
Con estas ecuaciones sacamos esas nuevas condiciones iniciales y ya podemos resolver para I1 de t, ya podemos sacar Ka y Kb. ¿Sí? Bueno, aquí termina este video. Gracias.